El beta 3 es un instrumento que puede proporcionar un estimado confiable y válido de la inteligencia no verbal. Está diseñado para evaluar diversas facetas de la inteligencia, incluyendo procesamiento de información visual, velocidad del procesamiento, razonamiento espacial y no verbal y otros aspectos de la inteligencia fluida, que proporciona una medida rápida y confiable dentro de la población general en un rango de 16 a 89 años, o con individuos que no hablan con fluidez el idioma o tienen dificultades del lenguaje. Este instrumento tiene un tiempo total de aplicación de entre 25 a 30 minutos y consta de 5 subgrupos: claves, figuras incompletas, pares iguales y desiguales, objetos equivocados y matrices, los cuales explicaremos más adelante. La prueba beta 3 tiene una larga y distinguida historia dentro de la evaluación del intelecto. La versión original del instrumento de evaluación, del cual desciende el beta 3, fue desarrollada por el Ejército de los Estados Unidos. Esta era llamada examen grupal beta y fue utilizada durante la Primera Guerra Mundial para evaluar la capacidad intelectual de los reclutas y letrados. En 1934, Kellogg y Morton revisaron el contenido de la edición original para hacerla más adecuada al uso de la población civil y la publicaron como examen beta revisado, beta 1, conocido a partir de ahí como la primera edición. Posteriormente, en 1946, Bittner y Gurbix utilizaron procedimientos basados en los que empleó Wechsler para volver a estandarizar esa primera edición, haciendo surgir el beta 2R, en el cual se hicieron cambios en cuanto a la aplicación, calificación y, el más importante, en las puntuaciones ponderadas, con la finalidad de garantizar que cada una de las 6 subpruebas contribuyeran por igual a la puntuación total, de tal manera que la suma de estas puntuaciones se convirtieran entonces en un CI y se desarrollara de manera independiente a los niveles de edad. Por consecuencia, la aportación de este cambio fue que se reconociera que la capacidad mental cambia con la edad. Finalmente, para 1978, Kellogg y Morton realizaron una segunda revisión del beta 2R, en la que el orden de aplicación de la prueba se cambió ligeramente, además de que todos los reactivos se volvieron a dibujar y se modernizaron. También se reemplazaron los reactivos ambiguos por tendenciosos, tal como las 2 subpruebas, laberintos y figuras geométricas, que provienen del beta 2, que se discontinuaron para mejorar la eficacia de la prueba y hacerla más fácil de utilizar. También se revisaron las instrucciones de aplicación para garantizar una fácil comprensión. Otros cambios importantes incluyen la ampliación del rango de edades, pues este se extendió de los 64 a los 89 años, además de que se propuso un límite superior de la escala de CI del beta 3 a 155 puntos, debido a la ampliación de los reactivos más difíciles. Finalmente, a pesar de que la estructura del beta 3 es muy similar a las ediciones anteriores, su mejoramiento y aplicación permitieron su utilización en una gran variedad de ambientes que incluyen instituciones correccionales, departamentos de recursos humanos e instituciones clínicas, laborales o educativas, lo cual ayudó a documentar la validez del instrumento. Estandarización y desarrollo de normas. Descripción de la muestra de estandarización. La información normativa del beta 3 se basó en una muestra nacionalmente representativa de la población de Estados Unidos, con edades entre 16 y 89 años. La muestra de estandarización del beta 3 se estratificó según edad, género, raza o identidad étnica, nivel educativo y región geográfica de residencia, de acuerdo con los datos censales de 1997, y consta de 1.260 adultos. Las siguientes secciones presentan las características de composición demográfica de la muestra de estandarización. Edad. La muestra de estandarización se dividió en 9 grupos por edad: 16 a 17, 18 a 19, 20 a 24, 25 a 34, 35 a 44, 45 a 59, 55 a 64, 65 a 74 y 75 a 89. Cada grupo por edad se conformó con 150 casos, excepto los 3 grupos de mayor edad, los cuales incluyeron cada uno 120 casos. Género. La muestra
estandarización implicó números iguales de participantes varones y mujeres en cada grupo de edad, desde 16 hasta 54 años. Los tres grupos de mayor edad involucraron más mujeres que varones en proporciones consistentes con los datos del censo. Raza o identidad étnica. En cada grupo de muestra de estandarización, la población de caucásicos, afroestadounidenses, hispanos y otros grupos raciales o étnicos se basó en las proporciones raciales étnicas de individuos dentro de cada grupo de edad en la población de Estados Unidos, según los datos del censo de 1997. Nivel educativo. La muestra de estandarización se estratificó según 4 niveles educativos, basados en el número de años concluidos de escolaridad: 0 a 11 años, 12 años, 13 a 15 años y 16 o más. Para los participantes de 16 a 19 años se utilizó la educación de los padres. En el caso de los individuos de 20 a 89 años se usó la educación de los propios participantes. Región geográfica. Estados Unidos está dividido en 4 regiones geográficas principales, especificadas por informes del censo: noreste, norte, centro, sur y oeste. El número de participantes de cada región se aproximó estrechamente a la población en cada región. Ubicación y aplicación de la prueba a la muestra. 113 evaluadores independientes de 82 ciudades de Estados Unidos obtuvieron los datos de estandarización entre enero de 1997 y noviembre de 1998. Se utilizó diversos métodos para reclutar participantes que se adecuaran a la matriz de muestreo. Estos métodos incluyeron llamadas telefónicas aleatorias, anuncios en diarios y volantes colocados en escuelas, centros para adultos mayores, iglesias y varias organizaciones comunitarias. Los participantes potenciales de estandarización se seleccionaron en términos médicos y psiquiátricos mediante entrevistas o con cuestionarios de autoinforme. Los criterios de exclusión de la muestra de estandarización garantizan una buena representación de la población adulta con funcionamiento normal dentro de los Estados Unidos. Representatividad de la muestra. La información demográfica detallada de la población de Estados Unidos y de la muestra de estandarización del Beta 3 se proporciona según edad, raza o identidad étnica y educación en el cuadro 2-2, conforme a edad, género y educación en el cuadro 2-3, según edad, género y raza o identidad étnica en el cuadro 2-4, y con base a la edad, la raza o identidad étnica y región geográfica en el cuadro 2-5. Desarrollo de normas. Las normas del Beta 3 permiten la expresión del desempeño del individuo evaluando a través de un CI o un percentil. El Beta 3 difiere de sus predecesores en cuanto a que las puntuaciones escalares de la prueba están corregidas según edad. Las puntuaciones escalares se desarrollan aplicando técnicas similares a las empleadas en el WISE 3. Las normas se establecieron mediante la conversión de las puntuaciones naturales de cada una de las subpruebas en puntuaciones escalares con una media de 10 y desviación estándar de 3. A continuación, la suma de las 5 puntuaciones escalares se convirtió en una escala de CI con media de 100 y desviación estándar de 15, debido a que se sumaron las puntuaciones escalares en lugar de las naturales. Cada una de las 5 subpruebas tiene el mismo peso en la determinación del CI o percentil. Nótese que las 5 puntuaciones escalares no deben interpretarse de manera individual. Solo las puntuaciones general del CI o el percentil demuestran la suficiente confiabilidad y validez para una interpretación significativa. Comparación de puntuaciones de CI y percentiles. Las puntuaciones de CI y los percentiles obtenidos del Beta 3 determinan el desempeño de la persona evaluada respecto al desempeño de otros individuos en un grupo de edad relacionado. Los CI de esta prueba se desarrollan de manera similar a la empleada en el desarrollo de los CI para el WISE 3. Se predeterminó que los CI para cada grupo de edad tendría una media de 100 y desviación estándar de 15. Sin embargo, los CI idénticos del Beta 3 obtenidos por los individuos en diferentes grupos de edad no reflejan el mismo nivel absoluto del desempeño. Los percentiles del Beta 3 se basan en los valores teóricos para una distribución normal y se derivaron de la siguiente manera. Primero, todo el CI posible del Beta 3 se expresó como un valor Z o desviado normal, con una media de 0 y desviación estándar de 1.
Cada valor z se transformó después en un percentil equivalente a leer a partir de una tabla de funciones de la curva normal, la proporción del área bajo la curva normal que cae por debajo de un valor z determinado. Los percentiles representan el porcentaje del grupo de la misma edad de la persona evaluada dentro de la muestra de estandarización que obtuvo una suma de puntuaciones escalares por debajo de aquella obtenida por el individuo evaluado. Interpretación cualitativa de las puntuaciones de CI. Las clasificaciones descriptivas que corresponden a las puntuaciones del CI para el beta 3 se presentan en el cuadro 2-6. Estas clasificaciones son consistentes con todas las escalas Wechsler de inteligencia y se han definido en términos estadísticos. La puntuación de CI obtenida es solo un estimado en puntos de la puntuación de CI verdadera. La diferencia entre la puntuación obtenida y la verdadera es el error de medición. Tanto la interpretación cualitativa como la cuantitativa de las puntuaciones obtenidas deben tomar siempre en consideración el error de medición inherente a las puntuaciones de CI. Los intervalos de confianza pueden asistir al evaluador en la interpretación al delinear un rango de puntuaciones en el que es más probable que se encuentre la puntuación verdadera del individuo evaluado. También recuerda a los evaluadores que la puntuación observada siempre contiene un error de medición. El beta 3 está diseñado para una fácil aplicación de grupos, aunque también puede aplicarse de manera individual. Se requiere de un supervisor por cada 15 personas evaluadas. Lo más recomendable es aplicar la prueba en un lugar iluminado, ventilado, libre de distracciones y espaciado para reducir al mínimo las conversaciones y evitar que los participantes vean los protocolos de los demás. El cuadernillo no tiene instrucciones escritas. El examinador debe proporcionarlas de manera verbal durante la aplicación de la prueba. Para esto tiene que familiarizarse previamente con las mismas que puede encontrar descritas en el manual. Se necesita un cronómetro, puesto que cada subprueba tiene límite de tiempo específico. Para iniciar, se le proporciona a cada individuo el protocolo, una goma y 2 lápices. Se llenan los datos personales de cada participante en la primera página. Se explica al grupo que el folleto consta de 5 pruebas que se contestan cuando el examinador dé la orden de ya, y deben terminarse a la orden de paren, o en su defecto, cuando la persona llegue al símbolo de alto marcado en el folleto al finalizar cada subprueba. El aplicador debe indicar también cuándo cambiar de página. Antes de iniciar cada subprueba, hay un periodo de práctica para proporcionar asistencia individual si es necesario y para responder todas las preguntas. Una vez iniciada la prueba, el examinador ya no puede responder dudas. Se especifica que los ejercicios deben responderse en el orden planteado, sin saltarse ninguno ni dejar ejercicios sin respuesta. Además, se les dice que eviten contestar al azar. Para cada subprueba, el protocolo a seguir es el siguiente. Se le pide a los examinados que abran el folleto en la página de la subprueba correspondiente. Se da instrucción general para cada prueba explicando los ejercicios de práctica que ya están resueltos. Posteriormente se les pide que realicen los ejercicios faltantes. Si el examinador nota que alguno no ha comprendido el ejercicio o tiene problemas para resolverlo, se le vuelve a explicar de manera individual. Al terminar de resolver estos ejercicios, se pregunta si hay dudas y de ser así, estas se contestan. Cuando el aplicador se ha asegurado de que todos entiendan, entonces se da la orden de empiecen ya, se cronometra el tiempo y el examinador recorre el lugar para asegurarse de que todos trabajen durante el tiempo total concedido y verificar que estén contestando en el orden correcto. Al terminar el tiempo se pide que paren y que cambien la hoja. El procedimiento se repite con cada subprueba. Y al finalizar todas las subpruebas, el examinador verifica que los datos personales estén completos antes de que los examinados se retiren. Para calificar la prueba, se utiliza la plantilla de respuestas de la siguiente manera. Para la prueba de claves y de pares iguales y desiguales, se superpone la plantilla sobre el protocolo respondido. En la primera, cada respuesta vale un punto, y en la segunda, el puntaje se obtiene de restar el número de reactivos negativos a los positivos, teniendo en cuenta que los positivos corresponden a las respuestas correctas y los negativos a las incorrectas. Para las pruebas de figuras incompletas, objetos equivocados y matrices, se califica de acuerdo a las claves marcadas en rojo sobre la plantilla sin permitir desviaciones. Cada respuesta vale un punto. Por lo tanto, para la prueba de claves, la puntuación natural máxima es de 140 puntos, para la de figuras incompletas de 24 puntos, para los pares iguales y desiguales es de 55 puntos, para objetos equivocados es de 24 puntos y para matrices de 25 puntos.
Posteriormente, las puntuaciones naturales obtenidas de cada subprueba se convierten a puntuaciones escalares según la edad, utilizando una tabla que contiene estas equivalencias. Por ejemplo, para un individuo de 19 años, una puntuación natural de 18 puntos en la subprueba de matrices equivale a una puntuación escalar de 9 puntos. Se anotan las puntuaciones en el espacio marcado en el protocolo para cada subprueba, se suman y a partir del total se obtiene el coeficiente intelectual, el rango percentil e intervalos de confianza a partir de una segunda tabla. Por ejemplo, una suma de puntuaciones escalares de 55 equivale a un coeficiente intelectual de 106 en el percentil 66, el intervalo de confianza de 90% es de 99 a 113 y el intervalo de 95% es de 97 a 115. La confiabilidad se refiere a la consistencia y estabilidad de las puntuaciones de prueba a través de diversas situaciones. La confiabilidad de una prueba siempre debe tomarse en consideración al interpretar las puntuaciones obtenidas de una prueba y las diferencias entre las puntuaciones de un individuo en múltiples ocasiones. Debido a que las subpruebas del beta 3 tienen límites de tiempo muy estrictos, las medidas de consistencia interna, como la división por mitades o el coeficiente alfa, no son apropiadas para estimar la confiabilidad debido a que tienden a sobreestimarla. La confiabilidad del beta 3 se evalúa a través del método de test-retest. Una muestra de 204 participantes se sometió a prueba en 2 ocasiones, con un intervalo test-retest de 2 a 12 semanas. El intervalo medio para el retest fue de 35.8 días. La muestra para el test-retest se seleccionó de manera aleatoria a partir de la muestra de estandarización, con 15 a 28 participantes de cada uno de los 9 grupos por edad. La muestra tuvo la siguiente composición: 53.4% mujeres y 46.6% varones, 78.4% caucásicos, 5.9% afroestadounidenses, 11.8% hispanos y 3.9% de otro origen racial o identidad étnica. La composición de la muestra en cuanto a nivel educativo fue de 10.3% con 0 a 11 años de educación, 30.9% con 12 años de educación, 32.3% con 13 a 15 años de educación y 26.5% con mayor o igual a 16 años de educación. Los coeficientes de confiabilidad test-retest se calcularon para 3 bandas de edad, de 16 a 24, de 25 a 54 y de 55 a 59 años. Las puntuaciones del beta 3 poseen una confiabilidad test-retest muy buena para todas las bandas de edad. El coeficiente promedio de confiabilidad test-retest de la escala del coeficiente intelectual es de 0.91. Es suficientemente alto como para una interpretación significativa de las puntuaciones del coeficiente intelectual individuales. Las puntuaciones medias del coeficiente intelectual del beta 3 están ligeramente por arriba del promedio, lo cual parece reflejar el nivel socioeconómico más alto de la muestra actual. Las puntuaciones del coeficiente intelectual del beta 3 para la segunda prueba son superiores a las de la primera prueba. Para la muestra total, la discrepancia entre la primera y la segunda prueba es de 7 puntos, lo cual se debe al efecto de la práctica. La validez de contenido se refiere al grado en que los reactivos de la prueba representan y se relacionan de manera adecuada con el rasgo función que se mide. Las subpruebas del beta 3 se seleccionaron no solo con base en su capacidad para medir en forma adecuada la capacidad intelectual no verbal, sino también con base en el funcionamiento cognitivo detectado por cada una de ellas, como el razonamiento no verbal o fluido y la velocidad del procesamiento. Las subpruebas del beta 3 se diseñaron utilizando estándares y métodos similares a los empleados para desarrollar las subpruebas de ejecución de las pruebas de Wechsler de inteligencia. Por ejemplo, los reactivos de matrices y figuras incompletas del beta 3 se asemejan a los reactivos en las subpruebas de matrices y figuras incompletas del Weiss 3. Las subpruebas de claves y pares iguales y pares desiguales del beta 3 son semejantes a las subpruebas de símbolos y dígitos, claves y búsqueda de símbolos del Weiss 3. Por lo tanto, el beta 3 comparte una cobertura similar de contenido que la escala de ejecución de las pruebas de Wechsler de inteligencia. La validez de constructo de una prueba se define con el grado en que el instrumento mide del constructo o rasgo teórico de interés.
Para evaluar la validez del constructo del beta 3, se examinaron las correlaciones intersubprueba y se llevaron a cabo análisis factoriales confirmatorios. En las correlaciones intersubpruebas existen dos patrones visibles de resultados. Primero, todas las subpruebas del beta 3 están intercorrelacionadas con coeficientes que van de 0.40 a 0.61 en general. Estos resultados parecen sustentar cada prueba mide un rasgo común de inteligencia. Segundo, las pruebas relacionadas con el razonamiento fluido o no verbal, como matrices, figuras incompletas y objetos equivocados, se relacionaron en mayor medida entre sí que con las subpruebas. De manera similar, las subpruebas relacionadas con la velocidad de procesamiento, como claves, y pares iguales y pares desiguales, tuvieron correlaciones más altas entre sí que con las demás subpruebas. Tales resultados sugieren que el beta 3 mide dos dominios diferentes de capacidad intelectual no verbal. El análisis factorial exploratorio se llevó a cabo utilizando el método de componentes principales de rotación oblicua. Los resultados fueron consistentes con los de las intercorrelaciones entre subpruebas. Existen dos factores que mide el beta 3, razonamiento no verbal y velocidad de procesamiento. Matrices, figuras incompletas y objetos equivocados tienen cargas significativas en el factor de razonamiento no verbal, pero solo ligeramente en el factor de velocidad de procesamiento. Claves y pares iguales y pares desiguales tienen cargas significativas en el factor de velocidad de procesamiento, pero insignificativas en el factor de razonamiento no verbal. Este patrón de cargas sugiere que el beta 3 contiene dos factores, los cuales se verificó posteriormente en un análisis factorial confirmatorio.